Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Me va a decir, Destro, pero estás en el Modern Warfare. Sí, yo lo sé, tranquilo, no te preocupes. Pero Destro, ¿por qué estás en el juego tal cual? Sencillamente me he metido al modo tercera persona porque Warzone Mobile ha confirmado lo que ya sabemos desde hace un tiempo, pero... tal cual, y lo tenemos acá, por eso me quise poner el modo tercera persona del propio Modern Warfare 2. También estaba en Warzone, pero no han puesto otra vez el modo rotativo del modo tercera persona tal cual. Cosa que, oye, fíjate que fuera broma, ponerse el escudo en tercera persona te quita tanta visibilidad, loco. O sea, literal, te quita demasiada visibilidad. No ando otra arma con... No ando, ¿verdad? Bueno, escopeta, lo que sea. En fin, es decir, Destro, ¿por qué anda la tercera persona y demás? Sencillamente por esto que les voy a estar mostrando. Y esto que tenemos actualmente en Warzone Mobile es un error que está pasando actualmente. Este error que están visualizando en pantalla es en partidas de Warzone Mobile. ¿Qué es lo que pasa? Cuando finaliza la partida, si le das al botón de omitir, hay una gran posibilidad de que actualmente el juego se termine bugueando y te aparezca tal cual la tercera persona del juego, cosa que pues ustedes tal vez no lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que esto con... bueno, lo que lleva a decirnos, bueno, como ustedes saben, unas notas del parche hace mucho tiempo, actualmente el juego como tal, o sea, el juego como tal nos da unas notas del parche de que habían añadido completamente la tercera persona, cosa que es verdad. Yo sé que a mucha gente le gusta la tercera persona y que tal vez no son reacios de ello, obviamente. Y pues quieren tener la tercera persona. Les voy a decir algo muy importante. La tercera persona en Warzone Mobile va a ser rotativa, no va a ser permanente. O sea, va a ser, mejor dicho, en teoría, algo como lo que tenemos al día de hoy en Modern Warfare 2, que es rotativo, o un modo multijugador en el cual podés visualizar y sin más. O sea, no va a tener ninguna cabida. El modo tercera persona yo sé que solo le gusta a la gente de móvil. O sea, literalmente a la gente de móvil es la que más le gusta el modo tercera persona. En Call of Duty, pues no creo que a muchos les termine encantando. Y demás, o sea, no hay nada fuera de lo común o algo por el estilo que muchos digan, bueno, hay cosas que se pueden arreglar o tal vez no. Y es como lo que pasa con el modo tercera persona que tenemos al día de hoy. O sea, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero dentro del juego, este error pasa con lo que es actualmente la configuración de omitir. Es un error, no sé si aún esté, pero básicamente confirma la tercera persona. Es un modo de juego el cual sé que a mucha gente le va a gustar, a otros no. Seguramente haya cambio de posición, así como hay cambio de hombro o sin más. Y ya, eso va a ser todo completamente dentro del juego. Para mí el modo tercera persona es un modo muy campero. O sea, literalmente te pueden holdear el ángulo completamente con toda la espalda posible y dentro de paredes. Pero yo sé que a mucha gente tal vez le puede gustar. Y más que todo para divertirse de vez en cuando. No se va a añadir para un modo competitivo, ni por cerca, ya para que ustedes lo sepan. O sea, no va a estar para un modo competitivo ni nada. Ni tampoco va a ser un modo permanente, solo va a ser un modo rotativo como un tipo, bueno, vamos a poner típico evento que ponen las cosas así tal cual, o sea, sin más. Entonces va a ser algo que hay que tener muy en cuenta con el modo tercera persona. O sea, no se exalten, que no va a ser permanente ni nada por el estilo. Entonces, más que todo para que estén un poco tranquilos con lo que es el tema del propio modo tercera persona tal cual, que es lo que estamos visualizando al día de hoy. Y pues vamos a ver si añaden también el FOB o algo por el estilo. Y sin más, o sea, tal cual. Pobrecito el cachorrito, loco que lleva en la espalda. Pero bueno, en fin. Es que el compañero, el mae se puso a campear y se sacó el propio helicóptero artillado, ¿no? Ay, bueno, tenemos UAV, seguramente va a venir alguien por acá. Ya botaron el... Ahí hasta arriba, no tengo con qué matarlo porque ando escopeta. Lo voy a cambiar de hombro. No sé si funcione tanto como otras cosas, pero está bien. O sea, me parece algo bien logrado, según tengo entendido de cómo lo puedan visualizar determinadamente. Así que bueno, para gustos colores, yo sé. Pero bueno, también hay que tener en claro de que el modo tercera persona es un añadido que pues le va a dar aires al juego. Lo único malo es el modo campero que pueden utilizar la mayoría de los jugadores.
Y eso es lo que puede afectar, o sea, no creas que es otro tipo de cosa. Tal cual, o sea... Hay uno arriba, ¿no? Que está campeando, ¿no? Lo que pasa es que no me acostumbro a disparar de tercera persona. Sí, porque como es modo tercera persona tal cual, aunque tengas mira. Bueno, depende, pues. Uy. Arthur... Tanto hostil, ¿no? En serio, el Wilson. Al menos para disparar de la cadera. La típica, o sea, siento que va a ser un excelente modo de juego tal cual. Pero que a la gente no le va a terminar... No le va a terminar convenciendo. O sea, obviamente a los casuales. Porque si te fijas, la mayoría de los que tenemos acá, pues... No sé, o sea, son niveles bajos o algo por el estilo. O sea, nada fuera de lo común también. Hay que comentarlo. O sea, que te ponen a cambiarte porque lo único que saben hacer es cambiar con pared. O sea, que hacer esto, básicamente. Cambiar hombro. Y más que todo el cambiar hombro es para visualizar más que todo No, ese bendito Wilson, como jode, loco. Siento Grapes. Es que mirá cómo se te ponen a campear. Por eso es que no me gusta mucho la tercera persona. Porque literalmente la gente, si de por sí campean en primera persona, en tercera persona te campean el doble. Porque hey, tenés más visión. O sea, que te campeen así no es bonito. Para nada, loco. O sea, literalmente te están campeando y te están joleando todos en un solo ángulo. Porque es lo único que saben hacer. O sea, no hay nada más que se pueda decir, literalmente. Pero bueno, o sea, me alegra también de que haya su modo tercera persona. Para la gente que le gusta. O sea, yo sé que hay muchos que les apetece el modo tercera persona. Y es cosa de cada quien, también te lo digo. O sea, en fin, son cosas de la vida. Pero que te estén holdeando ángulo, pues no es bonito. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los aspectos posibles, vamos a ver qué se cuece con el modo tercera persona. Si es un modo que a la gente le gusta, le apetece. O sin nada, o sea, tal cual. Porque al fin y al cabo es... No jodas, loco, es serio. Yo hubiera hecho el remate del perrito. Me van a hacer la última kill, ¿cuánto quieren apostar? Ahorita yo sabía. En fin, cositas de la vida. Bueno, esperemos que el modo tercera persona, tal cual, se vea muy bien en Warzone Mobile, que esperemos que así sea. Que pues no sea tan degeneradamente horrible, que esperemos de que pues obviamente sí lo sea también tranquilamente. Y pues lo más seguro es que sea un modo de juego tal cual, rotativo, que seguramente esperemos con muchas ansias para el propio juego como tal, teniendo en cuenta todos los aspectos del mismo, o sea, sin más. En fin, creo que hemos sido claro y conciso y preciso con esto. Ya sabíamos de que se había filtrado, habían salido en las notas del parche, pero ahora con el bug que aparece en el Battle Royale cuando le querés dar al omitir tal cual, pues seguramente no hay nada más que ocultar con el modo tercera persona que obviamente se está trabajando. En fin, nos vemos en un siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.